Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos, como siempre, listos en Palabra Cierta para llevarles este maravilloso espacio. Yo por acá con el café de la mañana, el segundo, por cierto, sin azúcar, de esas cosas maravillosas. La otra vez casualmente alguien me preguntaba, Miguel, ¿por qué tomas tanto café? Y yo, bueno, por placer, porque me encanta, porque de verdad aprecio el sabor y sobre todo el esfuerzo del campesino venezolano que se levanta todos los días a recoger ese café, a molerlo, a tostarlo y que sin duda alguna el aroma me despierta esa memoria emocional que automáticamente me lleva a los pueblitos del sur del estado Mérida, así que el café para mí es una divinidad y eso espero que a usted también lo motive no a tomar café, sino a definitivamente tomar las riendas de su vida y ponerse con esa cafeína a millón para entusiasmarse, para llenarse de voluntad y por supuesto para salir a cumplir todos los objetivos que usted se proponga, así que bienvenidos a Palabra Cierta. Nosotros desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, Palabra Cierta Piso Televen. Televen TV, la de nuestro canal, y la mía que es Sombrano Miguel. Ahí estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias o recomendaciones. Además te recuerdo que si estás allí y escaneas el código QR vas a poder obtener nuestra aplicación que es Televen Stream, porque Televen está en todo y en el Mundial también. A ver, el alto rendimiento suele confundirse con trabajar más horas o correr más rápido, pero en realidad es un sistema de eficiencia aplicable a cualquier campo, ya sea en la preparación para el Mundial 2026, que veremos por Televen, en la gestión de una empresa o en la organización personal. El código es el mismo, la calidad de los hábitos por encima de la intensidad del momento. Quien se enfoca exclusivamente en el resultado final suele generar una carga de estrés que bloquea al desempeño. En cambio, el alto rendimiento real se basa en la mejora del proceso. Si un atleta mejora un 1% su técnica cada día, el resultado llega por consecuencia lógica. Lo mismo sucede en el mundo corporativo. Las empresas que lideran no son las que tienen metas más grandes, sino las que tienen mejores sistemas de ejecución. Existen tres pilares fundamentales en este código. Primero, la disciplina operativa, que es básicamente cumplir con lo planificado, independientemente del estado de ánimo. Segundo, la gestión del descanso. Todo atleta de élite sabe que el músculo crece en el descanso, no en la carga. En la vida profesional, la recuperación mental es lo que previene el error y fomenta la claridad estratégica. Y por último, la adaptabilidad. Porque siempre el entorno cambia, las reglas cambian y la competencia evoluciona. Quien se mantiene rígido queda fuera. Definitivamente el verdadero éxito del alto rendimiento no es el trofeo que se levanta al final, sino la estructura mental y el carácter que desarrollas para llegar allí. Es convertirte en alguien capaz de sostener ese nivel de excelencia de forma constante. Hoy vamos a analizar cómo aplicar estas métricas de forma real y para entender cómo pasar de la teoría a la práctica y elevar nuestros propios estándares, conversaremos con un experto en la materia, él es coach, especialista en psicología deportiva, sociólogo, conferencista internacional, escritor y además un buen amigo de la casa, así que muy felices de recibir nuevamente a José Jacinto Muñoz. Bienvenido, mi hermano, ¿cómo estás? Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Un placer verte, feliz, gracias a Dios, todo bien. No, vale, excelente, qué bueno tenerte acá porque justamente íbamos a hablar de un tema que manejas muy bien, el alto rendimiento no solamente de los deportistas, sino también de los empresarios. Y justamente allí hay una buena relación entre un atleta de alto rendimiento y un gerente, por ejemplo. Total, porque el alto rendimiento tiene que ver con esa capacidad que tú tienes de crear eficiencia, crear eficacia, crear rentabilidad y crear efectividad. Y esos cuatro elementos que se manejan en el mundo corporativo también se manejan en el mundo deportivo. Aquí también pudiésemos hacer la analogía de talento, ¿verdad? Por un lado, y mentalidad por otro. O sea, el talento no basta cuando no hay mentalidad. Bueno, es que precisamente uno de los grandes códigos del alto rendimiento es que el talento no es suficiente, si no hay estructura. Y por eso la estructura hace que el talento se amplifique. Y eso en el deporte es fundamental. Y en la vida corporativa también. De eso estaremos hablando justamente el día de hoy acá en Palabra Cierta, así que ya venimos con más. Seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre los códigos del alto rendimiento con nuestro gran invitado de hoy. Él es José Jacinto Muñoz. Bienvenido nuevamente, mi hermano. ¿Cómo estás? Estamos
Bien, Miguel, bien, gracias a Dios. ¿Listo para echar cuentos? Vamos. Pero cuentos que sí son verdad. A construir Me encanta, José Jacinto. la narrativa. Mira, te preguntaba justamente esa relación que existe entre un gerente y un atleta de alto rendimiento. ¿Qué puntos tienen en común justamente para trabajar en base a esta analogía? Yo creo que una de las cosas que más están en común entre un gerente y un deportista de élite es el manejo de la presión, ¿no? De hecho, ahorita se dice que uno de los grandes desafíos que van a tener los futbolistas que van al Mundial, ahorita 2026, que arranca en junio, es precisamente la presión que vive el futbolista de hoy en un Mundial, no solamente dentro de la cancha, sino ante la opinión pública, por el crecimiento de las redes sociales y el impacto que tiene en vivo todo el tiempo. No solamente es manejar la presión en el campo, sino lo que se dice después de un juego, que es muy fuerte, porque sabemos que estamos absolutamente rodeados de la comunicación por todos lados. Bueno, a nivel empresarial es lo mismo. Manejar la presión es regular emocionalmente. ¿Por qué? Porque, bueno, un empresario se maneja ante el caos, ante el conflicto, ante los cambios, los desafíos. Tiene que gestionar todo eso, y regular es algo que se construye desde la capacitación y formación. El regular no es algo empírico, ¿no? Y eso es algo que se construye, y por eso en el deporte profesional hay tanta formación psicoemocional para que el deportista pueda lidiar no solo con lo que pasa en el campo, sino con lo que pasa después que se termina un juego. Ruedas de prensa, memes, y redes sociales, ahora inteligencia artificial, opinión. No, es un temazo, es un tema muy mental. Aprovechando que Televen va a transmitir el Mundial, ¿no? Y justamente estamos hablando de eso el día de hoy. Hoy quizás vemos a un jugador élite, no sé, ponte Mbappé, vamos a tener un Vinicius Junior, tienes allí a un Lamine Yamal, donde las redes sociales pareciera que tuviesen más impacto en su vida que el propio campo de juego, que el propio talento. Y te digo esto porque tú ves a un Ronaldo Nazario, ¿verdad?, al gordito, y ves a esos jugadores como Maradona, donde no hay redes sociales, y pareciera que tuviese como garra. Pero quiero agregarle algo, José Jacinto, no solamente son las redes, es el valor que tienen ahora esas piernas. Porque si se fractura un muchacho de esto, obviamente se van 100 millones de dólares para el piso. Entonces pareciera que esa pasión y ese alto rendimiento hoy está casi que de lado, porque vale más el marketing y el valor justamente que tiene ese muchacho en la plantilla. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, pienso que hay mucho ruido alrededor hoy del atleta profesional. Y si hablamos de los futbolistas, pues tal vez son de los que están más en la palestra pública todo el tiempo. Acechados. Acechados, hay mucho ruido. Y ese ruido, dependiendo de la personalidad del atleta, de la formación en psicología deportiva, porque hay deportistas que así como se dedican a entrenarse físicamente, tácticamente, y son disciplinados con sus recuperaciones, también son muy trabajadores de su mentalidad, de su fortaleza mental y emocional. Porque es un trabajo. Al final es como el que hace gimnasio. Bueno, tengo que trabajarme mentalmente. Claro. Incluso en tu especialidad, en vocería comunicacional, en una rueda de prensa, saberse manejar, no caer en la provocación de los que buscan el titular del día siguiente, su vida privada. Es una complejidad que muchas veces afecta en el rendimiento del deportista, porque cuando una persona psicoemocionalmente no está bien, va a afectar digamos, la salud muscular que le tiene que acompañar para poder rendir al más alto nivel. Hoy en el fútbol, que se maneja un ritmo absolutamente distinto al de hace 10, 15, 20 años. Bueno, y tocaste un tema clave, ¿no? Y nuevamente vuelo con el gordito, Ronaldo. Ronaldo se iba a rumbear a París y llegaba a Madrid y hacía 3 goles. Claro. Pareciera que esa presión antes no era tan notoria como la de ahora. Claro, porque el talento creo que prevalecía con mucha fuerza. Y eran talentos extraordinarios. Pero un talento no sostenido con el tiempo se disipa, es verdad. Podemos hablar de Ronaldinho, de Ronaldo, como tú le llamas. El gordito, Nazario. ¿Cómo le dicen? Nazario, le dicen así. Nazario. Pero, ¿qué pasa allí? Sus carreras pudieron haber sido más longevas. Claro. Pudieron tener más proyección. Vamos a Cristiano Ronaldo y a Messi, cómo han prolongado sus carreras. Es quizás la mayor diferencia entre estos dos grupos. Claro, porque los acompaña una disciplina férrea. O sea, el talento, si no es acompañado de esa estructura, en el tiempo se desinfla. Hay demasiados ejemplos en cualquier deporte donde talento extraordinario que se desinfló en el tiempo porque no fue acompañado por carácter, por disciplina, por hábitos, por pagar un precio que el deporte exige. Y lo mismo ocurre en lo corporativo.
que podemos hacer la comparación incluso entre los directores técnicos y un líder de alto nivel en una compañía. ¿Cuál es el gran desafío de un director técnico en el fútbol? Gestionar emociones. Claro. ¿Cuál es el gran desafío de un líder hoy, en esta época, en esta posmodernidad que estamos viviendo? Gestionar emociones. Sí. ¿Qué es emociones? Bueno, los egos, los caracteres, los talentos, las posiciones. Regular es inteligencia emocional, que es un código importante dentro del alto rendimiento empresarial y que es fundamental, por ejemplo, en la dinámica del fútbol. En el alto rendimiento entonces del deporte y quizás de la alta gerencia, la neurociencia, el estudio ya hoy obviamente mucho más profundo de la inteligencia emocional, genera automáticamente ese elemento diferenciador de lo que se veía antes y lo que hoy se vive. O sea, ya hoy podemos hablar de personas más estructuradas mentalmente, más condicionadas mentalmente, que ese talento empírico quizás de un gerente o ese talento innato de un deportista. Claro, exacto, porque fíjate, ¿qué es lo que ocurre a diario? Los humanos, ¿en qué estamos? Reaccionando. Nosotros los humanos reaccionamos ante lo que estamos viviendo. La reacción a veces nos trae consecuencias cuando no es regulada. La regulación es lo que se aprende en cualquier ámbito para después plasmar la conducta, ¿no? Lo mismo ocurre a nivel corporativo y a nivel empresarial. Recuerda que estamos montados en un elemento transversal que es la presión. Claro. Hay presión. La empresa tiene que facturar, la empresa tiene que ir por números. Claro, objetivos. Objetivos, metas claras. Y esa presión depende a quien se la pongas en sus manos de cómo la va a gestionar. Lo mismo pasa en el deporte. Por ejemplo, en un mundial, ¿quiénes terminan prevaleciendo o llevándose la copa? En torneos tan cortos, quienes manejen mejor la presión, Sí. quienes trabajen mejor en equipo, que es otro gran código. Un director técnico que logre agrupar y enlazar los egos, que los logre administrar. Ahí que, pudiésemos hablar incluso, José Jacinto, de adaptabilidad. Claro, porque Es clave, ¿no? No, es fundamental porque es parte de esa regulación. Parte de la regulación emocional es adaptabilidad, Ok. es integración y es flexibilidad. Oh, ok. Son tres elementos claves dentro Habilidades de, blandas además, ¿no? Que son... totales, porque si un equipo más se comunica, pues más puede enfrentar el conflicto. ¿Por qué? Porque hay roces, hay fricción. Eso es parte de la dinámica dentro de los espacios. Si tú quieres conocer a un profesional, conócelo en la presión. Claro. La presión, cuando tú estás bajo presión, o la persona que nos está viendo, o la empresa, o el equipo, es donde tú te ves cuál es tu nivel de entrenamiento psicoemocional. Ahí tú te das cuenta qué está pasando contigo, en la presión. Es como una relación, una pareja. Una pareja, se sabe la calidad de vínculo que hay entre la pareja en el conflicto. Claro. No cuando todo está bien. Lo mismo ocurre en el deporte o en la empresa. Cuando hay presión, te das cuenta del nivel de entrenamiento psicoemocional. Un empresario dice, yo quiero capacitar a mi equipo. Ok, capacítalo. ¿Cómo se manejan bajo presión? No, somos un desastre. Así me dijo alguna vez. ¿Por qué? Porque hay nervios, hay angustia, hay incertidumbre, no saben regular el estrés, no saben regular la ansiedad. Esto hay que trabajarlo. Claro. Porque puedes tener la nómina espectacular, tienes el Dream Team, pero no saben manejar presión. Pero ponlos en caja a ver cómo se comportan. Seguimos hablando en la próxima parte de este tema tan interesante, la mentalidad de alto rendimiento, justamente con José Jacinto Muñoz. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta y hablando de un tema maravilloso, el alto rendimiento, la mentalidad de campeón, no solamente para los deportistas, sino también para los empresarios. Converso con José Jacinto Muñoz, él es sociólogo, además especialista en la materia, coach, conferencista, escritor y buen amigo de la casa. A ver, José Jacinto, hablar de una mente de alto rendimiento es hablar posiblemente de una mente madura y de un acompañamiento estricto, formal, y aquí quiero que hablemos justamente de la importancia de ese mentor, de la importancia incluso hoy de las herramientas tecnológicas para poder llegar a esos grandes resultados. Sí, qué buena pregunta esa de qué caracteriza una mente de alto rendimiento. Yo creo que ser fuerte mentalmente es aprender a enfocarme para disminuir la dispersión, ¿no? Es tener sentido de orientación a través de propósitos claros. Esos son dos elementos fundamentales. Y tercero, mientras mayor manejo de herramientas yo tenga para leer la realidad, yo creo que vas a poder generar más rendimiento individual y colectivo. ¿Cuáles son esas herramientas que yo por lo menos trabajo en mis seminarios y en mis capacitaciones online? Pensamiento dialógico, debate pragmático y saldo vital.
Son 3 herramientas poderosísimas. ¿Para qué? Para regular lo que está ocurriendo, porque muchas veces lo que está pasando aquí no es necesariamente lo que está ocurriendo afuera. Y parte del rendimiento es saber leer lo que está pasando en mi entorno. A veces estoy leyendo algo, lo que está pasando frente a mí, hablando en niveles corporativos. Hay un desafío del contexto externo, cualquiera que sea, inflación, alta competencia, escasez de insumos, cualquiera que sea el foco externo. ¿Cómo lo interpreta el líder y el equipo? Tiene que ir por 2 vías. Uno, ¿hay evidencia de lo que estás interpretando realmente está acompañado por lo que está pasando afuera o lo que estás interpretando responde a tus sesgos? Responde a esa herida que vive en ti, que te hace pensar desde el miedo, desde la herida, desde la traición, desde el abandono, desde la incompetencia, desde el sesgo de confirmación, desde el sesgo atencional, desde dónde estoy leyendo lo que está pasando frente a mí. O sea, por eso es que yo insisto, mientras yo más me trabaje en cómo yo leo la realidad, mi optimismo, que es fundamental en un emprendimiento, en un negocio, va a tener alta efectividad. Hay un tema que es clave aquí y es la voluntad, ¿no? La voluntad de poder hacer las cosas, de ir por más. Y me gusta mucho cuando Marian Rojas Estapé dice que la voluntad es la capacidad de posponer la recompensa. Y creo que va mucho con la inmediatez, ¿no, José Jacinto? Cuando tú le dices a un deportista o a un empresario, mira, si haces esto, vas a lograr esto, pero ¿en cuánto tiempo? No, tienes que decírmelo ya. Si tú no le dices el tiempo, más uno dirá, no, yo prefiero quedarme tranquilo. Pero como dice Marian, hey, hazlo y punto. Esa es quizás la gran premisa de la voluntad, hacerlo y saber que la recompensa va a llegar. No sabemos cuándo, pero va a llegar. Así que trabaja y punto. Estoy de acuerdo, pero fíjate que yo pienso que también la voluntad puede tener patas cortas. Ok. Entonces ya la pregunta que yo a veces me hago es, cuando la voluntad se termina, porque yo lo he visto en sesiones personales, gente que me dice, ya no tengo la voluntad de hacerlo. Yo le dije, tienes que ir más allá. Y me dijo, ¿pero qué hay después de la voluntad? Y le dije, los sistemas. Okay. ¿Pero qué sistemas? La disciplina que tengas internalizada. Okay. Y eso lo habló Aristóteles hace muchos años atrás. Él dijo que para poder sostener eso que estás construyendo, tienes que tener acciones virtuosas que te generen resultados vinculados a tu visión. Okay. ¿Y qué son acciones virtuosas? Lo que haces a través de la repetición. O sea, a veces hacer algo, como dice un adagio zen, corta la leña y transporta el agua. Hacer lo que hay que hacer, algunas veces tendrá que ir más allá incluso de las ganas que tengas vinculadas a tu voluntad. Va a un automatismo que está instalado en ti, que tú dices, lo hago porque lo tengo que hacer y ya. Punto. Llegar a ese nivel es lo que llaman disciplina de alto rendimiento. Tú sabes que la otra vez escuchaba a un psicólogo casualmente que decía que la disciplina sin motivación no es sostenible en el tiempo. ¿Cómo lo ves? Exactamente. ¿Sí? La tiene que haber un motivo igual, ¿no? Sin motivación, perdón, ¿qué no digo? es sostenible en el tiempo. Claro. Porque te estás obligando quizás a lo que no te gusta. Claro, pero hay momentos que eso incluso que te motiva, eso que te motiva se apague. Okay. Todos tenemos esos momentos. Y es válido. Y es válido. Yo lo viví en el deporte. Yo veía deportistas que me decían, hoy no quiero entrenar. Y hacían, es pararme todos los días a las 6 de la mañana, es someterme a esos entrenamientos tan exigentes que es en el fútbol. Y tengo que hacerlo todas las veces, una y otra vez, una y otra vez. Y la mayoría te decía, no quiero, pero ya estoy automatizado. Ahí yo recuerdo las palabras de Aristóteles, acciones virtuosas. Acciones virtuosas muchas veces se adelantan a lo que tu mente te está diciendo. Ay, hoy no quiero. Es que cuando hablo con equipos de venta, yo trabajo con equipos, por ejemplo, cuando lo hago fuera del país, en el tema de los seguros que es tan complejo, tengo que hacer 200 llamadas al día. Y pasas 3 días haciendo 300 llamadas en 3 días y no has logrado cerrar una póliza. ¿Con qué ganas vas a ir el jueves a llamar más? Claro. Bueno, pero hay gente que ya se automatizó. Lo haces ella. Y lo hace. Ahí, cuando tú llegas a ese nivel, ya pasas a otro nivel de rendimiento. Porque no estás dependiendo de tu motivación, ni tampoco estás dependiendo exclusivamente de tu voluntad. Eso no quiere decir que vas a hacer las cosas sin sentirlas, porque eso tampoco tiene sentido. Es cuando se acabe la emoción, que se puede terminar, va a responder mi sistema interno. Sí, como decía el mismo Aristóteles, no, la excelencia no es un acto, es un hábito. Es un hábito. Y a medida que lo haces y lo haces y lo haces y lo haces, quizás dentro de esa automatización va a haber excelencia, ¿no? Porque ya tienes un sistema instaurado que sabes que funciona. Así es. Ahora, normalmente para hablar de eso que nos dispersa, ¿qué nos dispersa en el camino? ¿Qué nos desenfoca para ser altos gerentes y, por supuesto, atletas de alto rendimiento? Yo creo que, esa es una pregunta, yo creo que a veces nos dispersa las ganas de tener el control de manera excesiva. Yo creo que eso yo creo que afecta a todos los procesos humanos. Okay. Las relaciones están afectadas por ese exceso de control.
Los liderazgos a veces confunden control con supervisión. Ese micromanagement, ¿no? Exactamente. Que hace tanto daño dentro de las empresas. Mucho. Entonces a veces el control hay que regularlo. Vamos a hacer la analogía rápidamente, José Jacinto. Tú que eres un experto en deportes, como quizás que el 10 del equipo, ¿verdad? De cualquier selección que va al Mundial, quiera ser el portero, quiera ser defensa, quiera ser delantero y quiera ser además también lateral. Claro. Más o menos así, ¿no? O sea, se hay que meter en todos los papeles. Finalmente no vas a terminar de hacer bien el tuyo. Exacto. O también lo podemos ver que el director técnico se quiere afianzar en tener tanto control excesivo con su visión táctica que no le permita al 10 moverse libremente por el campo. Lo limita. Los limitas. Porque ahí entra el trabajo del líder, que es regular el talento que tiene y los roles. O sea, los roles es, cada quien tiene una función. Claro. Pero los roles tienes que darle su espacio para que generen su propia creatividad. Y está demostrado que los técnicos o los managers que más libertad le dan a sus jugadores, aunque tienen los roles claros, muchas veces hay esos destellos de genialidad que pueden marcar la diferencia en un juego para llevarse la victoria 1-0 en el minuto 90. O incluso la genialidad del director, donde había un jugador quizás que era, no sé, un lateral y lo cambió de posición y resulta que el hombre se resistió el cambio, que es muy normal, ¿no? Muy humano, y luego se dio cuenta de que allí es donde realmente funcionaba. Claro. O sea, Jacinto, vamos a aprovechar rápidamente que vamos a estar en el Mundial. ¿Quién crees tú que va a ser la selección ganadora? Mira, yo soy de los que piensa que este Mundial va a haber una sorpresa. Así. Y de hecho, muchas empresas que se dedican, porque hasta eso ya lo pueden pronosticar científicamente, se habla de selecciones que nunca han sido campeones. Oh, okay. Yo creo que sí, que este Mundial se lo va a llevar una selección que no ha quedado campeón. Bueno, veremos. Hasta ahora. Y lo veremos por Televen. Ya para despedirnos, redes sociales, José Jacinto, donde la gente puede ubicarte y por supuesto conocer más de este tema y de todo lo que haces. Bueno, me pueden encontrar en @josejacintomr en Instagram y ahí pueden darse cuenta de mis eventos, de todo lo que hago y el trabajo que yo vengo haciendo aquí y fuera del país. Y que te aproveche que estás acá en Venezuela. Gracias por venir, Gracias, hermano mío. Gracias. Bueno, nos despedimos por la mañana de hoy, como siempre, deseándoles lo mejor del mundo. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.